Bienvenidos a la conferencia virtual del Instituto Nacional de Salud, un espacio para discusión académica de temas que son vigentes con repercusiones importantes para la salud de los salvadoreños. Este día vamos a desarrollar la segunda conferencia magistral relacionada con temas del Laboratorio Nacional de Salud Pública, específicamente del Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología. Hablamos sobre un tema muy importante como es la vigilancia de trazas de metales pesados en agua de consumo humano, para lo que hemos invitado al licenciado Wilfredo Beltetón. Él es parte de nuestro equipo del Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología y trabaja en esta área particularmente con gran interés, desarrollando metodologías que ayudan a controlar la calidad del agua de consumo humano y de alimentos y bebidas. El licenciado Beltetón es licenciado en Química y Farmacia, graduado de la Universidad del Salvador. Tiene una maestría en epidemiología en el Instituto de Medicina Tropical Roberto Curi de Cuba y es coordinador de la plataforma de toxicología del Laboratorio de Alimentos y Toxicología de nuestro Laboratorio Nacional de Salud Pública. Le doy la bienvenida al licenciado Beltetón y a todos ustedes, solicitándoles además mantener sus salidas de video y audio cerradas para poderle captar la atención al ponente de la forma más adecuada. Recordándoles además que las preguntas las pueden escribir en el chat para hacerlas leídas y contestadas por el ponente a final de la conferencia. Por favor, repórtense en el chat para saber de dónde participan. Es importante para todos nosotros. Le damos la bienvenida al licenciado Beltetón. Es un gusto tenerlo esta tarde. Le cedo micrófono. Le agradezco la invitación y vamos a dar un poco sobre este tema. No sin antes darle un saludo a los compañeros del laboratorio y a los compañeros del instituto también. Entonces, este día les hablaré brevemente sobre la vigilancia de trazas de metales en agua de consumo humano, que se realiza en la plataforma de toxicología del Laboratorio de Alimentos y Toxicología. Para iniciar, vamos a comenzar con una frase que dice: la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. ¿Cómo lo aplicamos esto al método científico? Vamos a hablar un poco acerca de las trazas de metales que se han encontrado durante la vigilancia. Y con esto vamos a tratar de que por medio del método científico ustedes pierdan el miedo a estos metales, porque ya vamos a presentar algunos resultados. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta ponencia? Primero, reforzar conceptos. Vamos a hablar un poco de traza de metales, qué es metales pesados, metales tóxicos y los efectos nocivos para la salud. Dar a conocer la vigilancia que realiza el MINSAT, algunas generalidades, la capacidad instalada, los metales que analiza el Laboratorio de Alimentos y Toxicología y la importancia de la vigilancia de la traza de metales. Algunas acciones previas antes de iniciar la vigilancia, resultados obtenidos y acciones posteriores que se hacen luego de obtener los resultados. Entonces, como concepto, vamos a empezar a hablar un poco de elementos en traza. En el caso de elementos traza, hay varias definiciones, ya sea desde el punto de vista biológico o químico. Nosotros lo vamos a hablar en términos de concentración. Entonces, son elementos que se encuentran en una concentración entre 0.1 miligramos por litro a 100 miligramos por litro. Los elementos ultratraza son elementos que se encuentran en una concentración menor de 0.1 miligramos por litro. Los metales pesados
son aquellos cuya densidad es por lo menos 5 veces mayor que la del agua, como por ejemplo el arsénico, el cadmio, el cromo, el cobre, el mercurio, el níquel, el plomo y el zinc. Entonces, con esto quiero que se diferencie los metales pesados no es lo mismo que metales tóxicos, porque en el caso del cobre y del zinc son metales que son beneficiosos para la salud en las cantidades adecuadas. En cambio, son los metales tóxicos son contaminantes ambientales y alimentarios que carecen de función en el organismo y pueden causar daños a la salud, como el aluminio, cadmio, plomo y arsénico. Entonces, los que sí cumplen la característica de ser metales pesados y metales tóxicos sería el cadmio, el plomo y el arsénico. Luego vamos a hablar un poco sobre los efectos nocivos para la salud, porque esa es uno de los principales motivos de la vigilancia de esto, evitar que estos metales lleguen a la población y causen algún daño a la salud. En el caso de metales, es una intoxicación a largo plazo, es una intoxicación crónica que a medida va pasando el tiempo se va acumulando en el organismo y al cabo de 3, 5 años, dependiendo de la cantidad que estén ingiriendo, van apareciendo los efectos. Por eso digo que los compañeros de microbiología tienen una mayor ventaja en la parte de vigilancia, porque ellos rápidamente, el consumidor detecta cuando el agua tiene alguna contaminación microbiológica, porque rápidamente se da una intoxicación aguda y ya detectan que sí, el agua no es apta para consumo humano. Entonces, en el caso de metales, vamos a hablar de 2 metales principalmente, que son los que más encontramos en la vigilancia. Entonces, ya les estoy adelantando un poco qué es lo que se ha encontrado. Entonces, en el caso de plomo, algunos posibles efectos son deficiencia cognitiva, neuropatías, efectos hematológicos, nefropatía, hipertensión. En cambio, el arsénico puede generar cambios de pigmentación, lesiones cutáneas y durezas, callosidades en las palmas de las manos y las plantas de los pies, daño hepático, neurotoxicidad y diabetes. Entonces, ¿cómo amparamos esta vigilancia? Mediante leyes. Primero, por el artículo 65 del Código de Salud, que dice que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. Igual el Código de Salud, en el artículo 63, el agua destinada para el consumo humano deberá tener la calidad sanitaria que el Ministerio conceptúa como buena y exigirá el cumplimiento de las normas de calidad en todos los abastecimientos de agua utilizados para el consumo humano. Entonces, se tiene que vigilar la calidad del agua, no solamente de ANDA, sino que también de todos los proveedores, las ADESCOs, las alcaldías, envasadoras. Pero ¿cómo lo hacemos? Es a través de reglamentos. Tenemos el Reglamento Técnico Salvadoreño 13.02.01 del 2014 de agua de consumo, requisitos de calidad y de inocuidad. También la norma salvadoreña obligatoria 13.07.02 del 2008 de agua envasada. Entonces, la vigilancia la hacemos según un plan institucional que se coordina con la Dirección de Salud Ambiental, en la cual nosotros asignamos 500 muestras al año, las cuales se toman en todo el país a través de las diferentes unidades de salud y se toman a través a través de la técnica establecida en el manual de toma y envío de muestras. Y luego son llevadas al laboratorio a ser analizadas por metodologías que tenemos acreditadas en el organismo salvadoreño de acreditación bajo la norma 17025-2015, de las cuales el laboratorio tiene 33 metodologías acreditadas
de las cuales 17 son acreditadas de parte de la plataforma de toxicología. Eso quiere decir que todas las análisis que le vamos a presentar a continuación se encuentran respaldadas por una acreditación. Luego, ¿cuáles son los tipos de muestras que se reciben? Primero, agua de red de distribución, puede ser agua envasada, agua de pozo y agua de río. Todas son recibidas en ese frasco que se puede observar ahí, que es un frasco plástico generalmente de polipropileno, el cual contiene 2 mililitros de ácido nítrico concentrado, el cual ayuda a disolver algunos metales que se encuentran en suspensión para dar un resultado como metales totales. Los metales solicitados por el Reglamento Técnico Salvadoreño y por la norma salvadoreña obligatoria son 16, de los cuales por el momento en el laboratorio estamos analizando arsénico, cadmio, cobre, cromo, hierro, manganeso, níquel, plomo, sodio y zinc. Estamos por implementar 5 metales, ya que las altas autoridades han hecho la gestión para contratar más personal y se está gestionando la compra de algunos accesorios para poder realizar estos otros 5 metales, que serían el aluminio, antimonio, bario, boro y selenio. Y el mercurio lo tenemos aparte porque ese sí necesitamos un equipo adicional que esperamos que pronto den un refuerzo presupuestario para poderlo comprar. Pero según dice la jefa inmediata, se va a poder lograr y el próximo año ya les podríamos presentar un cumplimiento total de los metales solicitados por estos reglamentos y normas. Entonces, con respecto a la capacidad instalada, contamos con 4 espectrofotómetros de absorción atómica. 2 de ellos son de llama, en el cual se analiza cobre, hierro, sodio y zinc. Uno es de la marca Agilent y el otro es Perkin-Elmer. Entonces, en ese se analizan los elementos que son en trazas, en concentraciones que se había mencionado anteriormente. Y para el caso de ultratrazas, utilizamos la técnica de horno. Entonces tenemos otras 2 absorción, que sería uno marca Perkin-Elmer, en el que se hace cadmio, cromo, manganeso y plomo, y uno marca Thermoscientific, en el cual se analiza arsénico y níquel. Y en ese esperamos implementar los nuevos metales que le mencionaba anteriormente. Igual contamos con un equipo de trabajo, que son 2 analistas, un ayudante de lavado de cristalería, y yo que soy analista y coordinador del área también. Entonces, para poder hacer la vigilancia, se hacen unas acciones previas que el reglamento de agua de consumo humano solicita. Entonces, para empezar, los administradores deben realizar análisis de control de calidad del agua que distribuyen. Los inspectores deben realizar inspecciones sanitarias de las plantas para verificar que tengan buenas condiciones sanitarias y también que los análisis que están realizando cumplan los parámetros establecidos. Y finalmente, toman muestras para vigilancia de parámetros microbiológicos y físico-químicos, los cuales son llevados al laboratorio de alimentos y toxicología para ser analizados. Entonces, la cantidad de muestras analizadas por año, en el 2018 se analizaron 565, en el 2019 454, en el 2020 hemos analizado 408 muestras. Lastimosamente bajó un poco la cantidad de muestras por el problema de la pandemia y en el 2021 hasta la fecha llevamos 112 muestras analizadas. Entonces le damos a mencionar cuáles son los resultados obtenidos. Entonces aquí vemos la cantidad de muestras que se encontraron fuera de norma. Entonces para el caso de hierro
se ha mantenido una variación desde 1.5% fuera de norma hasta un 2.7% fuera de norma. En el caso de manganeso, va desde el 2.5% al 4.5%. Y en el caso de zinc, se ha mantenido entre 0.5 y 0.7% la cantidad de muestra fuera de norma. Entonces, como ven, en el caso de los metales que no son considerados tóxicos, la frecuencia en la que se están detectando no ha sido muy alta. Vamos a ver algunos valores encontrados. Aquí en esta tabla se observa abajo de cada metal, primero el límite máximo permitido en miligramos por litro. Para el caso de hierro, el límite es 0.3. Entonces se ha obtenido una concentración promedio que va desde el 0.9 al 1.3. Entonces, la variación ha sido mínima. Igual, el límite inferior al límite máximo ha rondado desde el 0.4 al 4.3, que se obtuvo en el 2018. En el 2019 de 0.4 a 2.6, en el 2020 de 0.4 a 3.0 y en el 2021 de 0.4 a 1.3. Entonces, en algunos casos sí se han obtenido valores que superan hasta 10 veces el límite de la norma. Luego, para el caso de manganeso, se ha obtenido una concentración promedio que va desde 0.3 a 0.7. Y los valores, los rangos mínimos van desde 0.2 hasta un máximo de 1.4. Obteniéndose casi 14 veces el límite máximo permitido. En el caso de zinc, solo en el año 2019 y 2020 se han obtenido resultados que se han obtenido para un límite máximo permisible de 4.0, se obtuvo un valor promedio de 12.1 y en el 2019 que va desde 7.7 a 20.2 y en el 2020 un valor promedio de 8.3 y un rango que va de 7.8 a 8.8. Luego, ahora sí vamos con los metales tóxicos. Entonces, aquí en este cuadro se observa que el plomo, la frecuencia es algo baja, va desde 0.7 a 1.8 durante estos 4 años. Luego, en el caso de arsénico, ahí sí la frecuencia ya es más alta. Somos, al ser un país con muchos volcanes, los niveles de arsénico que se encuentran en el ambiente son bastante frecuentes que lleguen al agua. Entonces, al ser un país rico en arsénico, esperamos obtener una frecuencia mayor. Entonces va desde el 4% al 6% la frecuencia que se ha detectado. En cambio, en el níquel solamente una vez se obtuvo un valor. Y en el caso de cadmio, cobre, sodio, no se han obtenido resultados que superen fuera de los límites de la norma. Entonces, más que todo, por eso me enfocaba al principio en plomo y arsénico. Ahora vamos a ver la importancia de esta vigilancia, porque podría parecer que esta frecuencia en algunos casos es un poco baja, pero ya van a observar ahorita los valores que hemos encontrado. Para el caso del plomo, el límite es 0.01, con un promedio de 0.03 para el 2018 y un rango mínimo que va de 0.02 a un máximo de 0.22. Eso quiere decir que el plomo superó, esta fue en una muestra, superó 22 veces el límite máximo establecido. Entonces, al ver esos valores, uno, bueno, como analista,
bueno, el usuario se asusta al ver unos valores tan altos, pero uno como analista se alegra porque ayuda a que se haga alguna acción. En estos casos, cuando los valores son muy altos, las unidades de salud hacen algunas acciones para corregir estos problemas. Entonces, ya impedimos que esa agua llegue hasta el consumidor. Entonces, por ejemplo, esta agua que superó 22 veces los niveles de plomo, fue un pozo de La Paz que se clausuró. Igual en el 2019 se obtuvo otro valor, punto 22, que fue en otro departamento, en Morazán, que también se hicieron acciones y gracias a la vigilancia se está previniendo que esta agua llegue al consumidor. Igual la norma establece que antes de que se dé un permiso de que luego de abrir un pozo se distribuya esa agua a la población, se tiene que llevar análisis al laboratorio para tener unos parámetros iniciales y evitar que estos valores tan altos lleguen a la población. Bueno, en el 2020 se obtuvo un promedio de 0.02. Han disminuido notablemente la cantidad de plomo en el agua. Y luego en el 2021 solamente hemos encontrado una muestra que anda en 0.13 miligramos por litro. Luego en el arsénico es donde se observa el caso más notable, que en el 2018 se observa una muestra que obtuvo 100 veces el máximo límite permisible de la norma, obteniendo un valor de 1.02 miligramos por litro. Eso quiere decir que puede haber una intoxicación bastante significativa a esos niveles. Lo bueno es que ese pozo también se clausuró. Al hacer la inspección se observó que era en una zona de aguas termales. Entonces, era de esperarse de que los niveles de arsénico estuvieran tan altos. Entonces, con estas medidas se van mejorando la calidad del agua que recibe la gente. Entonces, luego en el 2019 se obtuvieron un promedio de 0.03 y un rango de 0.02 a 0.1. En el 2020 de 0.03 promedio también, con un rango de 0.02 a 0.07. Y en el 2021 tampoco se observa mucha variación, que va de promedio de 0.03 con un rango de 0.02 a 0.06. Luego en el caso del níquel, en un caso se obtuvo un valor que sí, el límite es 0.07 y se obtuvo 0.339. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Salud con estos resultados? Dice, según la norma, especifica que los resultados de los análisis microbiológicos y físico-químicos fuera de los límites máximos establecidos en el presente reglamento deben ser notificados por el delegado del MinSal al abastecedor para que implemente las medidas correctivas en los plazos establecidos por acuerdo de ambas partes, los cuales dependerán de la complejidad de los parámetros requeridos a cumplir. Por ejemplo, si son parámetros como el hierro o manganeso, solamente se recomienda algún cambio de tubería, limpieza del sistema, cambio de filtros. Pero ya cuando son metales ya tóxicos, si estas acciones no funcionan, se clausura el pozo. Pero el siguiente numeral dice, una vez implementadas las medidas correctivas por el abastecedor, debe notificar al delegado del MinSal para realizar el muestreo a fin de verificar que los parámetros señalados se encuentran dentro de los límites máximos permisibles del presente reglamento. Y llevan nuevamente las muestras a ser analizadas y se toman otras acciones. Se le da el permiso que sigan abasteciendo a la población, o se clausura el pozo, o se generan multas.
Entonces, eso es prácticamente la presentación. Y aquí están todos los compañeros del laboratorio de alimentos y toxicología. Y gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado Beltetón. Es interesante conocer cuál es el control de calidad que tiene el agua de consumo humano en el país y cuáles son las medidas que se llevan a cabo y las acciones que el Ministerio de Salud verifica o hace cuando hay un problema con el agua, especialmente cuando hay metales que son tóxicos o perjudiciales para la salud. Aquí tiene algunos saludos que lo están viendo, que le felicitan y comienzan las preguntas. Dice, ¿cómo determinan que debe de ser 500 las muestras? ¿Ese número se actualiza? Sí, bueno, de esas 500 muestras son por la capacidad que tiene ahorita el laboratorio de respuesta. Ya con más personal se van a poder posiblemente duplicar esa cantidad de muestras. Igual el personal de las unidades de salud tiene que establecer en su programación anual la cantidad de muestras, a ver si es posible realizar ese muestreo. Interesante. ¿Cuáles son los metales tóxicos más comúnmente encontrados en el agua potable analizada por el laboratorio? Así como un resumen, quieren. Bueno, los dos más frecuentes son plomo y arsénico. Son los más frecuentes. En caso de cromo, cadmio, nunca se han encontrado niveles fuera de norma. Sería interesante sería interesante muestrar las áreas cerca de las quemadoras para ver si esas áreas tal vez hay algún nivel de cromo, pero por el Si hay momento relación. sí. Preguntan, ¿se ha detectado la presencia de arsénico en el agua potable durante este año? ¿Y en dónde es más frecuente la presencia? Sí, en este año se ha detectado, como mencioné en la presentación, se han detectado 7 veces la presencia de arsénico, pero sí 7 veces. sí, pero los lugares sí no se los podría decir en este momento. Lo único que sí le puedo decir es que en San Salvador la frecuencia es bien baja. Es en el interior del país, donde hay más. Sí, sí. Vuelven y preguntan aquí, que creo que es importante dejarlo bien claro. Al encontrar un metal tóxico en el agua potable, ¿cuáles son las siguientes acciones que lleva a cabo el laboratorio? Bueno, el laboratorio lo que hace es que cada vez que los análisis finalizan y hay algunas muestras que se encuentran fuera de norma, se realiza una tabla de resumen que se entrega a la jefatura y ella la hace llegar a una coordinación nacional del agua en la cual hacen acciones y luego de eso llevan la muestra para el reanálisis. Ok, gracias. Preguntan aquí, ¿considera que la calidad de muestras designadas por año para la detección de metales pesados en el agua potable son suficientes para la vigilancia? Pues quisiéramos que fueran más, pero lo que se está compensando de alguna forma es que los compañeros del Instituto Nacional de Salud cada cierto tiempo hacen estudios de la calidad del agua con ayuda del laboratorio. Entonces, ahí se ve, por ejemplo, la calidad de agua de los centros escolares o la calidad del agua de los hospitales.
de algunas zonas del país también se priorizan y se van cambiando a medida que corre el tiempo. Sí, eso es importante mencionarlo, ¿verdad? Que aunque ustedes tienen ya una actividad programática de este número de muestras que ya he señalado, hay otras iniciativas en las cuales se ha propuesto investigaciones sobre la calidad del agua en centros escolares, el caso de investigaciones de campo realizadas en municipios en donde hay alguna vulnerabilidad para presencia no solo de trazas de metales, sino de otros sustancias químicas incluso sustancias orgánicas que puedan ser deleterias para la salud humana, ¿verdad? Y una pregunta interesante aquí es, ¿se hace análisis de caracterización del arsénico en el agua potable? No, por el momento no tenemos los equipos para poder hacer ese tipo de análisis. Y de igual manera, los reglamentos y las guías de calidad del agua por el momento están pidiendo arsénico total, no están pidiendo alguna especie o alguna valencia en especial. Importante destacar que lo que hacemos es lo que pide el reglamento técnico salvadoreño sobre calidad de agua. ¿Es así? Sí. Excelente. Pero ¿sería ideal, en su opinión, o conveniente realizar una caracterización del arsénico en agua potable? Pues sí sería interesante porque no todos a pesar de que en algunos casos los metales son tóxicos, algunas especies no, generalmente las inorgánicas no son tan tóxicas. Entonces, sería interesante diferenciarlos para ver si el agua en verdad va a causar algún daño a futuro. Sí, sería muy interesante responder esa pregunta. Dice, gracias, muy interesante la presentación y saber lo que hace el MinSal, ¿verdad? Desde el Laboratorio Nacional de Salud Pública y particularmente desde nuestro Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología. Hay una pregunta más aquí que dice, ¿los límites establecidos por el RTS para la cantidad de metales presentes en el agua son para efectos crónicos o agudos? Son para efectos crónicos. Para Y efectos crónicos. se basan en la guía de la calidad de agua de la OMS. Ya. Siempre apegado a las recomendaciones internacionales y al RTS, ¿verdad? Al Reglamento Técnico Salvadoreño. Felicidades, licenciado Beltetón. Excelente presentación, dicen sus compañeros del Laboratorio de Control de Calidad. Es importante, muy importante, tener este tipo de capacidad analítica en el laboratorio, pues tal como usted ya lo ha dicho, estamos apegados al Reglamento Técnico Salvadoreño para la calidad del agua y eso es lo que estamos haciendo. Pero según su opinión, entiendo que podríamos diferenciar el tipo de arsénico. Aquí hay una recomendación de uno de nuestros expertos en salud medioambiental que dice, para la eliminación de metales en agua de consumo generalmente se utilizan filtros de carbón activado o filtros artesanales realizados con diversidad de capas de materiales naturales como arena, grava, etcétera. Es interesante saber esto porque mucha gente dice, bueno, está contaminada el agua con metales y ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a cerrar y no vamos a poder encontrar solución. Probablemente la implementación no sea tan cara, que necesitamos investigar y saber dónde colocar esos filtros, que es la otra cosa, ¿verdad? En qué parte de las fuentes de distribución o de la red de distribución es que se va a colocar este tipo de filtros, por un lado. Y por el otro está también no olvidar, ¿verdad?, que la interacción con materia orgánica de todos los compuestos químicos también tiene sus resultados. Y yo quisiera saber si hay alguna opinión especial al respecto de qué podríamos tener nosotros de la interacción de microorganismos o materia orgánica al respecto de la presencia de trazas de metales
y los efectos que pueda causar, por ejemplo, la cloración del agua. Si hay algo sobre eso que usted nos pudiera comentar para cerrar su intervención. Bueno, hay algunos estudios que establecen que hay bacterias que pueden oxidar las tuberías de las antiguas que eran de hierro. De metal. Y entonces generan compuestos orgánicos tanto de hierro como de manganeso. Entonces sería interesante ver si en el agua de consumo existen ese tipo de bacterias. Igual, si ese es el caso, la cloración le ayudaría a disminuir esa degradación de las tuberías. La solución sería cambiar las tuberías a otro tipo de material, entiendo, ¿no? Para que la cloración no interfiriera. Bueno, sí sería una solución, pero sí es bastante costoso, Claro, económicamente. pero es algo que debe considerarse. Sí. También hay alguien aquí que da una opinión, dice, el Ministerio de Salud, que también es uno de los expertos en el tema de salud medioambiental, el Ministerio de Salud es el responsable de la vigilancia de la calidad de agua y no se recomienda ninguna metodología de remoción. Por ejemplo, para arsénico se usa ósmosis inversa y son carísimos. Lo mejor a realizar es la dilución con otra agua que no contenga o que no tenga este componente. Esa es la opinión de alguien de la Dirección de Saneamiento Ambiental. De modo que agradecemos este tipo de opiniones porque ponen en la discusión un tema que, bueno, es exclusivo, la analítica del laboratorio y de los expertos en salud ambiental, pero que la población debe de estar informada, porque a veces la apariencia del agua no es tan mala y su sabor tal vez no puede ser el ideal, ¿verdad? Insaboro, incoloro e inodoro para hacer agua potable, pero a la gente le agrada a veces y la pasa desapercibida y tal vez tenga algo que pueda explicar a largo plazo un impacto en la salud. Le damos las gracias, licenciado, por su presentación. Le invitamos para una próxima ocasión a que continúe con nosotros presentando los temas importantes del laboratorio y gracias a todos los asistentes por estar siempre pendientes